Compatriotas venezolanos, amigos todos, les habla Alberto Franceschi. Quería hablarles de un tema que aparentemente luce como abstracto, casi metafísico, casi ajeno a la realidad, y sin embargo es lo más real que ustedes puedan imaginarse. Es el mito, los mitos en los cuales vivimos cotidianamente. Por ejemplo, el mito de la democracia, el mito de las vías institucionales, el mito de la cultura, el mito de las rutas democráticas, el mito del sufragio universal, el mito de la ciudadanía, el mito de la nacionalidad, del gentilicio. Vivimos en medio de mitos, esclavizados a los mitos. Y este aquí que algunos que no creen en ninguna de esas, digamos, artificios mentales de nuestras sociedades en este siglo, han resuelto que usando esos mitos pueden esclavizar la mayoría de los venezolanos. Y entonces, bajo el mito de la democracia, bajo el mito del sufragio, el gobierno chavista, que no cree para nada en ninguna de las virtudes de la democracia, escogió el camino absolutamente, yo no voy a decir científico, porque ese puño de burro no tiene ni idea de lo que es una ciencia, pero sí el camino instintivo casi de aplicar unas reglas de juego que ellos controlan, pero que pueden esclavizar al resto a condición de lograr el reflejo condicionado en los que aceptan esas reglas, porque sencillamente han acatado el mundo de los mitos. El mayor de ellos, el más pernicioso de todo, la Constitución. Eso es un mito. ¿Quién dijo que la Constitución era aplicada en Venezuela? ¿Quién dijo que Maduro se rige por la Constitución? Bueno, el único que cree que hay que, con las vías institucionales, desalojar a Maduro es los que viven sacando el librito para decir que solo... Se llegó al colmo incluso de, caramba, qué buena esa frase de Chávez, entonces la repetían, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Bueno, ese es un artificio verbal para idiotas o para demócratas auténticos. Miren la diferencia. La misma sentencia, la misma frase, el mismo artificio verbal ese que construyó una palabra al lado de otra para decirnos esa especie de o gran galimatía, esa frase cantinflérica, pero al propio tiempo una frase de extraordinaria validez, casi de, ¿cómo se llama?, para esculpirla en el bronce. Dentro de la Constitución nada. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Y quien predicaba eso era el violador más sistemático, más repugnantemente violador de esa Constitución. Todo empezó, mi amigo, con la estafa constituyente de 1999, 2000. Mire, mis amigos, aunque les parezca una cosa, un recurso un poco excepcional, toda esta discusión empezó por allá, en la Grecia de Platón. Así es. Cuando él elaboró lo que se llamó el mito de la caverna. El mito de la caverna. Platón quería referirse a cómo lograr que los ciudadanos de Atenas, los ciudadanos griegos, comprendieran la realidad tal cual era. O sea, el mundo spectabilis, el mundo realmente existente, podríamos llamarlo ahora. El mundo tal como se nos presenta, con su maravilla física, con su maravilla biológica, con su maravilla del firmamento, aunque esas nociones para los griegos tenían ciertas limitaciones,
por cuanto, bueno, no había el telescopio, no había el Hubble, no había retratado galaxias lejanas, ni mucho menos, no había ni siquiera la comprensión completa sobre nuestro planeta. Creo que ya empezaba, por ejemplo, a aparecer un personaje muy curioso por ahí, Erastótenes, que había medido había calculado ¿cómo se llama? El radio de la Tierra, la circunferencia de la Tierra, sí, la había evaluado en 40.000 kilómetros. Usted ya sabe cómo fue que logró medir eso, por sencillamente deducción ya de las elementales, ¿cómo se llama? Aristas de la matemática y de la geometría, de los teoremas, etcétera, que ya empezaban entonces a permitir desafíos tan impresionantes para la ciencia de esa época como medir la circunferencia de la Tierra. Y bueno, a pesar de eso, hay ese tipo de genios. Muy bien, por esas mismas épocas, el señor Platón elaboró lo que se llamó el mito de la caverna. ¿En qué consiste? Es muy difícil, no es difícil, digamos que para el que solo oye, tengo que explicar para los que oyen, no para los que ven, porque debo poder explicar que el mito de la caverna consiste en imaginarse unos seres humanos que han nacido y que desde casi antes de tener conciencia se les encadena en el fondo de una caverna, viendo hacia la pared de esa caverna. Y detrás de esas personas esclavizadas, encadenadas, sentadas allí viendo esa pared de la caverna, detrás ponen una pared, y detrás de una pared de ellos, donde están recostados, es decir, que no ven lo que está detrás, porque tienen que ver solo la pared de la caverna, detrás de esa pared, unas personas, aprovechando que hay una fogata más atrás, en una parte más hacia afuera de la caverna, que prenden una antorcha, las personas pasan por esa pared con unas figuras, un caballito de madera, una planta, y entonces la sombra de ese objeto que pasan arriba de la pared, por arriba de la pared, va proyectando sobre la pared de la caverna que ven los esclavizados allí, los encadenados, ven esas figuras en sombra. No saben que son personas que están pasando con esas figuras aquí arriba, detrás de ellos. No saben la existencia de la fogata. No saben que están dentro de una cueva y que de esa cueva hay un sol, una luz solar, hay una salida hacia el mundo real. Y bien, ¿en qué consiste el mito? Que si alguien sale al cabo de muchos años, logra escaparse de allí, plantea Platón, y va y emerge hacia la salida de la cueva y ve el mundo real, y entonces se devuelve a explicarle a los otros que hay ese mundo que ellos no conocen. ¿Cuál creen ustedes que es la reacción de la gente encadenada? Lo toman por loco y no le creen, porque ellos solo conocen las sombras en las paredes de la caverna. Eso pasa con esa super caverna que es la televisión, por ejemplo, en este siglo. Digo en este porque estamos en el 21, ya la televisión data de los años 30, la primera transmisión fue en el discurso de Hitler en las Olimpiadas de Múnich de 1937. Y bien, la caverna es para una humanidad esclavizada los mitos, las sombras que proyecta la televisión, sus miserias, sus líderes, su mood, su Diosdado, su mazo dando, su Maduro. El país real encadenado en esta nueva caverna solo escucha República, Constitución, Asamblea Nacional,
el liderazgo responsable. El alcalde dijo, el alcalde negó, la fiscal propone, el Tribunal Supremo no puede, sí puede. Es decir, son sonidos que le vienen, o imágenes, incluso mucha imagen, mucha película que les viene de ese mundo, digamos, que proyecta solo sombras sobre la conciencia de la gente. Y entonces hay algunos que se han escapado de allí y le traen la noticia a la gente. ¿Sabían ustedes que ese mundo que ustedes ven solo en sombras está lleno de inmensidad de mentiras, de roitrancos de mentiras, de interesados en que ustedes sigan creyendo en estas cosas absolutamente artificiales?